Bueno, comenzamos hoy con la clase número 7 que toca directamente ya la cuestión adolescente. Habíamos adelantado en la clase pasada cómo la irrupción de la pubertad hace que ese nudo que conforman real, simbólico, imaginario para cada quien, al irrumpir lo real del cuerpo, de esas transformaciones corporales, orgánicas, hace que se conmueva las otras dos dimensiones. Vieron que desde el inicio estamos planteando que es un nudo, hablábamos de la topología, es ese nudo que hace que las cuerdas en realidad estén ahí en un movimiento, en un desplazamiento a partir de alguno de los registros, alguna de esas dimensiones que se conmueve. Y en este caso, en la pubertad, lo que irrumpe como un real, porque el sujeto todavía no está, no logra metabolizarlo, aunque se lo prepare para eso, ¿no? La información es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? En este sentido, todo lo que es la educación sexual integral, tan importante, es necesaria, pero aún con eso, que facilita, es insuficiente porque cada quien va a tener que metabolizar esos cambios imaginariamente, es decir, reconocerse con un otro cuerpo y eso va a llevar un tiempo subjetivo. Y también va a llevar un tiempo subjetivo poder reorganizar su universo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cómo se distancia más o menos de los gustos familiares, de los ideales familiares respecto de qué es lo que se espera, qué es lo que quiere para su vida? ¿Sí? Entonces, esa conmoción que genera la irrupción de la pubertad va a ser metabolizada a lo largo de la adolescencia. Entonces, podríamos decir con Susana Brignoni y otros autores que la adolescencia es el síntoma de la pubertad. ¿El síntoma en qué sentido? Que es esa, todos esos movimientos que se van produciendo para poder metabolizar eso que irrumpió, metabolizarlo en términos imaginarios y en términos simbólicos. Entonces, pensar que la adolescencia es el modo de tramitar la pubertad. ¿Síntoma en qué sentido? Que muestra los modos en que se va trabajando simbólica e imaginariamente, no en el sentido patológico, sino síntoma en el sentido de da cuenta de todo el trabajo que hace ese organismo en sentido amplio, en sentido figurado, todo ese trabajo subjetivo que implica poder apropiarse de ese nuevo cuerpo, poder pensarse como un cuerpo sexuado, que ya está habilitado de otra manera para la sexualidad. No es que la sexualidad es nueva, la sexualidad está desde los inicios de la vida, pero ahora el organismo da otras señales respecto de que es posible, por ejemplo, la procreación, es la elección de un partener, una elección de un objeto, objeto en el sentido de objeto como lo pensamos desde el punto de vista de la pulsión o objeto de deseo. Entonces, todas estas conmociones suponen un tránsito que en este sentido lo vamos a llamar como el síntoma, la adolescencia como el síntoma, como ese transitar, y hay un gran trabajo en este periodo. Por eso Susana Brignoni nos va a invitar a pensar que
Este aspecto del que estoy hablando y que nosotros lo llamamos, y ella también lo trae de esa manera, como la dimensión estructural de la adolescencia, trasciende las épocas. Por eso ella va a tomar, va a arrancar su texto con una cita de Shakespeare, año 1600. Entonces, ¿qué hay de nuevo ahí? Bueno, hay algo que se mantiene, va a decir. Entonces, van a ser las coordenadas diacrónicas que más allá de las épocas van a estar presentes y que tienen que ver con esto que decíamos antes, ese trabajo necesario que transita cualquier sujeto postpuberalmente. ¿Sí? Entonces ahí hay un punto de inflexión muy importante para no solamente el cuerpo, el organismo, sino también para la subjetividad. Entonces, esa vertiente diacrónica, ¿de qué va a estar compuesta? Va a estar compuesta de algunos elementos que ella va a ir señalando. Fíjense, yo acá preparé, jugué de alguna manera con los dos nudos. Ven que acá tenemos el nudo de las tres dimensiones, la dimensión sociohistórica, la dimensión subjetiva y la dimensión institucional educativa. Ahora, este nudo que se desconfigura y que estos referentes y que se mantenían al calor de ciertas funciones materna y paterna, bueno, estas funciones ya son insuficientes y necesitan de otros soportes para ir reconfigurando en el transitar de la adolescencia, ir reconfigurando este cierto equilibrio entre real, simbólico e imaginario. Ahora bien, ¿qué nos va a decir en las constantes diacrónicas? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que tenemos un sujeto que incomodaba en tiempos de Shakespeare, por eso acá releo la cita, ¿no? Plantea acá Susana. Shakespeare en El cuento de invierno. Ojalá no hubiera edad intermedia entre los 10 y los 23, o los jóvenes pasaran esos años durmiendo, pues todo ese entremedio se les va en preñar mozas, agraviar viejos, robar, pelear. Bueno, ahí tenemos la dimensión sociohistórica, leyendo. Pero, ¿qué nos va a decir Susana? Incomodan. Hay algo de la incomodidad para el propio sujeto que está transitando ese trabajo y también hay una incomodidad para los otros, para los adultos. Entonces, ¿qué nos va a recordar? Nos va a decir, bueno, por un lado, una de las constantes diacrónicas es cierta incomodidad, es cierta incomodidad. Luego, una pareciera que hay una objeción al vínculo, ¿sí? El adolescente que se encierra en su cuarto si lo tiene, se encierra con sus amigos, se encierra con su celular, se encierra detrás de las pantallas, e iba a depender de las condiciones sociales, de las condiciones sociohistóricas. ¿Qué más nos va a decir? Nos va a decir que esta aparente objeción al vínculo es una defensa, y esto es muy importante advertirlo. Se está defendiendo de algo, y en cada caso es diferente, pero en términos generales podríamos decir como lo estructural es que se está defendiendo de digamos, una irrupción del exterior que está de algún modo interfiriendo ese trabajo, porque ese exterior representa, con sus representantes de las funciones, de las operaciones que atañen a la función materna y paterna, están, digamos, conmovidas. Entonces, sobre todo la función, las operaciones de la función paterna que atañen a la salida, a encontrar una tierra prometida para cada quien, bien,
eso está en proceso de trabajo. Luego va a decir, hay un sufrimiento que no cesa, que detrás de esa persona que se nos planta con una presencia que a veces parece amenazante o burlona, o con todas las incomodidades que a veces nos generan les adolescentes, va a decir, hay un sufrimiento que no cesa ahí también, ¿sí? Y que es defensiva también, esas manifestaciones son defensivas. Pero, ¿qué va a decirnos también? Que hay una relación de extranjería, ¿eh? Una relación de extranjería con ese sufrimiento. ¿Qué quiere decir una relación de extranjería? Es que no me reconozco en ese sufrimiento. Incluso no reconozco que allí hay un sufrimiento. Cuando uno a veces ve padecer a un chico y uno le pregunta, ¿y qué te pasa? Y dice, no, todo bien, no pasa nada, está todo bien. ¿Sí? Bien. Luego, acá lo que ella pregunta, y ahora les comento por qué lo puse en rojo y no en azul, es ¿qué lugar hay? Ella afirma que en este momento está difícil que encuentren un lugar en el cual poder tramitar este sufrimiento y un referente, referentes a los que puedan acompañarle en esa situación. Yo lo pongo más como un signo de pregunta porque seguramente en los contextos en los que ustedes se mueven, incluso los contextos de las escenas, bueno, a ver, ¿qué pasa con ese lugar? Y en particular, ¿qué pasa con esa oferta de lugares o no por ejemplo, en la institución escolar, incluso por este medio hoy virtualizado? ¿Y qué pasa con encontrar o no un referente? ¿En qué medida podemos los docentes constituirnos en referentes en alguna medida que puedan apuntalar algo de ese transitar siempre desde la propia función y desde los propios campos disciplinares, ¿no? Ahí está la posibilidad que tenemos, no es que, como dicen muchos docentes, yo no soy psicólogo, bienvenido sea, no se trata de eso. Se trata de la posibilidad de constituirse en un referente, pero es un referente cultural, un referente en relación a algún campo de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, en el caso de ustedes, ¿no? Y luego va a decir que hay una distancia con los actos, ¿eh? Hay una distancia con los actos y una soledad. Lo de la distancia con los actos tiene relación con la extranjería. Y ahí va a entrar en una disquisición y en una diferenciación entre lo que es la acción y lo que es el acto. Eso lo vamos a ver después. Pero antes de terminar con esta parte, quiero mostrar acá esta otra columna que yo ubiqué en relación a las coordenadas sincrónicas. ¿Qué quiere decir las coordenadas sincrónicas? Son las que se producen en un tiempo sociohistórico determinado y para nuestro campo de prácticas en una institución determinada, atravesada por ciertas coordenadas históricas y también por las particularidades de cada institución. Por eso les pedimos en sus escenas que ustedes diferencien las dimensiones en las descripciones y vamos a ver cómo juegan con sus características. Por ejemplo, aquí yo ubiqué, bueno, en estas particularidades sincrónicas, ¿cómo juega el discurso? El discurso de la institución. ¿Cómo se lee las acciones de un sujeto? Cuando no habla, cuando irrumpe, cuando da vuelta a las sillas, bueno, todas las escenas que ustedes pusieron a trabajar. Bueno, y algún apunte muy particular con respecto a estas particularidades sincrónicas en relación a la época. Entonces, la cuestión de la época y la cuestión del acto lo vamos a ver en la próxima entrada.